Es fácil observar cómo simples vibraciones en el agua pueden crear patrones reconocibles naturales, pero a medida que agregamos sólidos y aumentamos la amplitud, las cosas se ponen aún más interesantes. Al añadir almidón de maíz al agua, obtenemos fenómenos más complejos. Tal vez, los principios de la vida en sí se pueden observar conforme las vibraciones mueven la burbuja de almidón de maíz en lo que parece ser un organismo en movimiento. El principio que anima el universo se describe en todas las grandes religiones usando las palabras que reflejan los conocimientos de ese momento en la historia. En el idioma de los incas, del video de cómo es más grande de la América para que vean más y mejor explicado la palabra para cuerpo humano es el toroide y cómo funcionan estas matemáticas vorticiales y todo esto que está en este sincretismo de todos estos arquetipos y simbolismos que nos dejaron los antiguos. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no?, el símbolo, cómo emana todo desde ese útero, desde ese vórtice, y se expande y se empieza a manifestar. Vean toda la geometría, cómo se forma todo es geométrico, ordenado. Y aquí vemos, ¿no?, cómo se expresa la energía entre estos dos números, teniendo los números maestros, siempre el 9, el 3 y el 6, que si se dan cuenta sumados entre ellos y todos siempre te van a dar el mismo número de ellos. Y aquí está el toroide, cómo está expandiéndose y contrayéndose y moviéndose en este campo vorticial, en este magnetismo. Y ahí lo vemos, ¿no?, cómo se contrae, se expande, se vuelve a reciclar. Es igual, porque es el fruto del árbol de la vida que está dentro de ese plano. Aquí está la animación de lo que sería el toroide, cómo se crea en un ciclo infinito, en forma de 8, digamos, porque el 8 es la siguiente desdoblamiento de la fuente, ¿no? Como vimos, el primero es el del 2, viene al 4. Entonces el 4, digamos que podríamos decir que son los fundamentos, ¿no? Y ahí vemos también como en el centro de nuestro plano, en el centro magnético, pues ahí está la misma geometría sagrada, la espiral áurea, como se le llamen. Búsquenle también la muy famosa, la espiral secuencia Fibonacci, ¿no?, que también se le conoce así por Leonardo Fibonacci, que fue el que la descubrió en nuestro tiempo, porque en el pasado ya se sabía, pero bueno, en nuestra época contemporánea, por decirlo de una manera, es el que la trajo otra vez. Fue de la misma época de Leonardo da Vinci, por ahí los 1400 y cacho, que trajo otra vez la espiral áurea y la bautizaron así en honor a él, ¿no?, la secuencia Fibonacci, que es una secuencia matemática que va formando este tipo de geometrías, espirales dentro de espirales, y es muy interesante, ¿no?, y lo vemos reflejado en los patrones de la naturaleza. Bueno, ahí se dieron cuenta cómo funciona todo esto, ¿no?, cómo funcionan este vórtice y cómo se crea este toroides sobre toroides. Y aquí lo vemos expresado en las culturas preamericanas con el famoso quincunce. Y que es lo mismo la descripción, y que esto está bien relacionado también con la Virgen de Guadalupe, tal vez voy a decir cómo, que nos está diciendo esto, ¿no?, el desdoblamiento del 4, que el 4 es el fundamento, que ahorita lo voy a explicar por qué. Que todo confluye en un centro principal, en ese vórtice, y que todo emana de ahí, de la oscuridad, esa fuerza oscura, por decirlo de una manera en términos, ¿no? Y por eso está ese ojo que todo lo ve, que es un vórtice energético que está ahí y que también se refleja arriba en lo que es la estrella Polaris, que es la estrella que todo lo ve, es el ojo que todo lo ve. Entonces eso es lo que nos están diciendo aquí los abuelos. Esta es la expresión de ese vórtice en el que está y de que nace todo, de que se gesta todo desde la madre tierra. La expresión de la suástica, que es muy antigua. Este símbolo es de toda la humanidad, es un símbolo hiperbóreo, y que cada civilización lo expresó, y que simboliza eso. Igual es otra vez el 4, los 4 fundamentos, y que están rotando en vórtices, uno hacia en dirección con las agujas del reloj y otro en contrario.
y se produce este vórtice y este toroide, y es así como se maneja y se va es un símbolo de movimiento, de energía, expresado, por ejemplo, con los sumerios, el disco sumerio que vemos ahí arriba, y acá abajo de ese disco sumerio es lo que les digo, estos experimentos de cimática, que donde en una plataforma de metal ponen arena a vibrar a ciertas frecuencias adecuada, como les enseñé de los armónicos, ya diferentes figuras geométricas, y aquí vemos cómo la figura geométrica es totalmente la figura que nos muestra el disco sumerio ahí arriba, el disco solar, que nos están diciendo otra vez todo lo mismo, vamos hacia ese mismo punto, donde apuntan las brújulas, que en inglés se dice, brújula en inglés se dice compass, y si dividimos esa palabra es come, ven y pasa, que es a donde debemos regresar, es una alegoría de entrar a ese punto que lo tenemos nuestro primero al corazón, y después al centro del planeta donde como seres de luz que somos, y al salir de ese lugar donde emanamos todos, nos densificamos, porque aquí la tercera dimensión es más densa, y usamos estos templos, estos cuerpos. Y aquí nos lo está diciendo también el sincretismo, en la cultura tolteca, el mismo simbolismo, que todo va en espiral, la espiral áurea, y confluye hacia un centro, es un punto magnético, hacia el útero, hacia la energía, con las dos polaridades, electricidad, magnetismo. El 4, fundamento, también aquí este símbolo lo está poniendo, que es el primer desdoblamiento, nahual, tonal, lo que se puede ver, lo que no se puede ver, o sea, la totalidad y lo que podemos alcanzar a ver. Y aquí vemos esto, este es el gran vórtice que hacia adentro está la singularidad, y la singularidad es eso, es ese vórtice, reitero otra vez, que tiene implícito en la Virgen, en las vírgenes negras y en los cristos negros. Eso, porque todo viene de ahí, todo viene de nuestros abuelos, sincretizaron en imágenes y en arquetipos, porque sabían de todo esto y sabían que de ahí viene todo, del punto focal de la fuente primaria de entrada, desde lo macro hasta lo micro, expresado en nuestro planeta magnético y en nuestro corazón. Y esto es la forma de expresarlo, lo que es el campo magnético y el campo dieléctrico, cómo se ven realmente. Que esto hay muchos experimentos con imanes que se ve esto, hay fotografías como la que les enseñé hacia arriba, donde puse el atrapasueños, que se ve una imagen donde se ve la geometría sagrada con un imán, así es donde se ve adentro, en el campo magnético y en el campo dieléctrico, que se juntan, electricidad, que como les dije, el dieléctrico es de color negro y la electricidad, el magnetismo es de color blanco, y juntos forman el yin yang y forman a su hija la electricidad. Y aquí está, ¿no? Explícito en el yin yang, como les dije. Aquí vemos otra expresión de ese útero, de ese vórtice, que es el yoni, que es así se le llama en sánscrito, en la India, en la vagina, ¿no? Y acá al lado tenemos al falo, que cuando se juntan, es como cuando una llave entra en una cerradura y se abre. Entonces lo mismo, es la clave que nos está diciendo. Las dos polaridades se tienen que unir, macho, hembra, femenino, masculino, penetrar ese vórtice, ese útero, esa energía, porque ahí es donde está la fuente de la vida. Y aquí lo vemos expresado con el arte hiperbóreo, por decirlo de una manera, ¿no? Como vemos la suástica, que es el movimiento, nuestros abuelos le llamaban el 4 movimiento Nahui Olin, ese es el Nahui Olin, el 4 movimiento. De hecho, el símbolo del planeta Tierra es este que vemos aquí, el círculo con la cruz, es porque está simbolizado en este cuaternario que es el fundamento. El árbol de la vida, del centro, del sol negro, del plano, y que sucede lo mismo que nosotros. Y la estrella, la suástica nos está diciendo que es la Polaris, porque así se mueve. Y aquí lo vemos explícito también en el quincunce, como les puse ahí arriba, ¿no? Y los 4 puntos en una quinta esencia que está adentro, en el magnetismo. También el símbolo, ¿no? Que cómo la historia lo deformó, símbolo de temor y de todas esas tonterías que le pusieron al nacionalsocialismo de Alemania, que Hitler sabía todo este conocimiento y por eso lo usaba, porque son símbolos de poder, arquetipos de poder. Entonces, si tú lo sabes usar y todo lo que significan, tu subconsciente lo sabe identificar porque están adentro de ti, como les digo, el principio de correspondencia. Hitler, porque sabía cómo, de entrada este símbolo simboliza el movimiento. Entonces, vean qué interesante, ¿no? O sea, y de todo cómo confluye al mismo punto otra vez, reitero. En este caso, de nuestro plano,
y cómo vemos que alrededor de la Polaris se mueve la osa mayor durante todo el ciclo del año, ¿no? Nos está poniendo el movimiento, nos está poniendo los 4 estaciones, nos está marcando todo lo que y da pie a la vida en este plano en el que vivimos. ¿Y a qué me refiero en esto? Pues ahí está el vórtice que les digo, es el vórtice que emana del sol negro. Entonces las vírgenes negras y los cristos negros están representados, son alegorías del sol negro que hay abajo de nuestro plano, por donde sale la aurora boreal. Entonces de ahí está emanado y desde donde nosotros venimos de ese plano, pero es un plano más sutil. Entonces nosotros, como esta imagen lo muestra, venimos de ser seres más sutiles, más de luz, y cuando salimos afuera, acá al plano, para usar estos templos de carne, de cristal, que son un cristal realmente, como un carbón, desgraciadamente, y nos está mostrando eso, ¿no? Que nosotros venimos de ese útero, de ese sol negro. El sol negro es el que da vida a todo lo que es el plano acá afuera. Si no existiera el sol negro, no hubiera vida. Entonces, ese es el sincretismo de todas las deidades o de todos los arquetipos de las culturas, ya se llámense vírgenes morenas, vírgenes negras, cristos negros, o en este caso que les puse ostoteo de la energía de la cueva, porque venimos de una cueva interior que es el sol negro que nutre y que ese es nuestro verdadero hogar, de donde emanamos todos y donde podemos regresar si queremos, pero tenemos que subir nuestra frecuencia a una octava más alta, como les dije, todo vibración, para que seas compatible, si no, no puedes entrar. Y de ahí emana la famosa aurora boreal, y también estaba el árbol de la vida que fue cortado, pero aún así está el árbol de la vida etérico, que es el del toroide, que es el que va en espirales. Y aquí vemos este útero cósmico de la madre tierra, y aquí vemos el plano donde vivimos. Abajo todavía más allá, porque hay cavernas, obviamente en la Tierra hay cavernas, protuberancias, sino que esto es un reino más etérico, que nada más se pasa por ese vórtice, y que se puede pasar de manera física con tu cuerpo, pero con una vibración más elevada, no de la manera burda en la que estamos, sentado en todas las culturas, todas, en todas, en todas. Aquí vemos una foto tomada aérea en el 68, es una foto aérea de nuestro plano donde vivimos, la madre tierra, y vemos ahí está ese vórtice, nos lo muestran. Izquierdo se puede ver Sudamérica un poco. Entonces ahí nos está mostrando que existe ese vórtice realmente. Esta es una foto filtrada que realmente no sé, nunca se mostró como tal porque no quieren que sepamos ni dónde vivimos ni cómo funciona nada, por lo que ya hablamos en un principio. ¿No? ¿Cómo sería ese vórtice, esa entrada? Y cómo emana ahí la luz, el árbol de la vida y todo lo que se genera en este plano, que es la operación para volverse a disolver dentro del toroide. Gráfica también del plano donde vivimos, ¿no? Con ese árbol de la vida, que es el árbol verdadero de la vida, no el de la cábala. El de la cábala, si se dan cuenta, le falta una sefirot, porque lo cortaron, porque para ellos ese es el árbol de la muerte. En cambio, este es el verdadero árbol de la vida, que está en nuestro código genético, madre tierra, implícito, y que funciona de esa manera en ochos, porque el 8 es el siguiente desdoblamiento del 4. Si los 4 es el fundamento, y por eso la energía fluye en esos ochos, así en un infinito, tanto de manera así como lo estamos viendo horizontal, como si lo volteáramos de la otra manera, digamos, de los 4 puntos, ¿no? De este a oeste y de sur a norte, por decirlo de una manera. Y así está confluyendo, y es lo que forma la flor de la vida y lo que forma el famoso quincunce de nuestros abuelos, o la chacana de allá de Perú, y toda la simbología que podemos encontrar a lo largo del mundo. Aquí está, ¿no? Representado también la flor de la vida, como les dije, que es el toroide que emana ese árbol de la vida verdadero. Nosotros, porque les dije, como es dentro es fuera, entonces aquí está cómo se forma la mitosis humana celular, de esta manera, cómo se va subdividiendo, se va desdoblando todo, era la flor de la vida, que después de hacerse combinaciones de hasta el 60, que llega el desdoblamiento de las células, la mitosis, para ese toroide convertirse ya en el feto humano. Y el que sabemos que tiene digamos, una apertura arriba, como las frutas, por ejemplo, como la manzana. Nosotros somos igual. Aquí tenemos también el principio del Génesis, por ejemplo, que viene de Génesis, creación de los genes. Dios, los cielos y la tierra, y aquí vemos estas dos pilares, que son los dos pilares de la electricidad, digamos, como ya les mostré, las dos polaridades, positivo y negativo.
con los 4 aminoácidos base que vemos aquí del lado derecho, representado también por que estos son el zodiaco del que tenemos ahí arriba de la astrología, que está representado por Leo, por Tauro, por Acuario y por Escorpión. También otros arquetipos de manera de mostrarnos que son los 4 aminoácidos. Y después vemos aquí en el código masón cómo está representado la geometría, que como les dije, el triángulo hacia arriba es masculino y el triángulo hacia abajo es femenino. Entonces el cruce es lo que da vida. Y aquí vemos, por ejemplo, la representación maya, esto que les digo del plano, cómo representaban los abuelos el plano donde vivimos, multidimensional, ¿no? Con los cimientos del 4, y los cimientos del 4 es el agua. Ahorita les explico por qué. Porque hay aguas arriba y hay aguas abajo, donde vivimos en el plano, porque es como una célula, la madre tierra, y nuestras células pues, están rodeadas de agua. Entonces, se tiene que cumplir ese principio sí o sí, porque les digo que esos son principios inmutables y que se cumplen sí o sí. Entonces, aquí cómo nos manifiestan el árbol de la vida. Las hadas, que es las dos corrientes electromagnéticas que vemos reflejada en la aurora boreal. Lo mismo en el árbol de la vida de los mayas, y en el árbol de la vida también de los egipcios, porque se pasaron toda la información y como venimos de una sola fuente hiperbórea, pues las verdaderas civilizaciones originales conservaron la verdadera tradición. Diferente forma, pero el mismo fondo, ¿no? Porque viene de una misma fuente. Y lo que hizo la Cábala es cambiarlo, invertirlo en el mundo satánico que vivimos, invirtió todo. Y aparte también secuestró nuestros símbolos de poder, los invirtió, los tergiversó, al contrario, para que les tengamos miedo y todo lo peor para que pues creas que todo es negativo en ese aspecto, ¿no? Cuando no hay que verlo de desenfoque porque todo está tergiversado en este mundo satánico invertido en el que vivimos. Ya más, por ejemplo, con los griegos, con este Neptuno, o con Poseidón, que ese tridente es el árbol de la vida también. ¿Y por qué Poseidón? Porque sabemos que es el que gobierna las aguas mitológicamente, porque como les dije, estamos rodeados de agua, tanto arriba como abajo. Y como nuestro cuerpo, todo es agua, nuestro cuerpo es 95% agua, la tierra, todo es agua. El agua es fundamento, es el que da la fundamento. Por eso la Biblia decía, en el principio Dios dividió las aguas de arriba y de abajo, porque todo era agua. Y después salió la tierra. Y el mismo Popol Vuh también lo menciona. Representación de ese árbol de la vida mexica, ¿no? Las dos polaridades, con ese ojo que vemos, el ojo, digamos, es el vórtice que les digo, y nace todo y da paso a la vida. Y aquí vemos esa simbología de esa serpiente, realmente. Ese caduceo nos está diciendo que son las dos polaridades de la electricidad que suben procedimiento electromagnético, tal cual, así de simple. Es electrónica pura, que vivimos en un universo electromagnético y nuestro cuerpo funciona de la misma manera. Y aquí lo vemos expresado también en la cultura preamericana. El Tonalmaxotl, el famoso calendario azteca, nos está diciendo eso, cómo es el plano, cómo funciona de manera electromagnética. Las dos serpientes nos está simbolizando eso, las dos polaridades de la electricidad, con el centro magnético, donde está la lengua, donde emana, ¿no? La fuerza que realmente esas garras del águila, que también es un águila, que es la que también simboliza, por ejemplo, como es el ave que vuela más alto, está sincretizado que puede ser la estrella Polaris, que siempre está arriba en el norte, que es la que está más alto. Entonces, en fin, hay mucho sincretismo aquí que vemos en este tipo de imágenes que también lo podemos ver de esa manera. Y aquí nos une otra vez con la Virgen de Guadalupe porque abajo, las serpientes de abajo es lo que tiene la Coatlicue, que fue como les puse en un principio, la imagen que se tenía antes con la que después se sustituyó con la imagen mariana de la Virgen de Guadalupe, pero esta era la imagen que nuestros abuelos representaban de la Madre Tierra, de la falda de serpientes. ¿No? Y aquí la vemos en su expresión, ¿por qué tiene estas dos serpientes? Porque nos está simbolizando las dos corrientes de la electricidad, la polaridad, el principio masculino y el principio femenino que está intrínseco en todos, que es otro principio inmutable de la naturaleza, el principio de generación. Las dos fuerzas están dentro nuestras, nada más que se proyecta una más fuerte de la otra si eres varón o hembra, pero las dos viven en ti. Y aquí lo vemos otra vez, ¿no? El caduceo, como les digo, puesto de manera de esta invertida, como es arriba es abajo, nos está mostrando eso, otro toroide, porque estamos dentro de toroides, de ondas, y esto nos está mostrando tal cual, así como viaja todo en espiral. Y aquí lo vemos, ¿no? Otra prueba de cómo todo es en espiral, cómo está en esa número dorado, como se le llama, esa espiral áurea, y que todo va así en espirales, todo fluye. Vemos cómo se expresa la naturaleza, la flor de la vida, por ejemplo. Todo está implícito, nada más que ya nadie observa.
porque todo lo damos por hecho y no nos damos cuenta de los detalles que están allí, nos lo pone en nuestra cara la naturaleza para que, como nuestros abuelos les decía antes, que todo, como eran grandes observadores de la naturaleza, pues por eso se pudieron dar cuenta de cómo funcionaba todo y por eso pues, pudieron hacer grandes civilizaciones en el pasado, prósperas, ¿no? Con gran tecnología, porque sabían cómo se funciona todo esto. Aquí vemos la expresión de la geometría de la naturaleza, ¿no? El 4, el 5, el 6, cómo se va desarrollando con la espiral áurea. Ese vórtice, todo crece en espiral, todo. Nuestro tímpano adentro, cómo es una espiral, nuestro ADN. Nosotros como cuando somos un feto somos una espiral. Todo se expresa de esa manera porque todo viene de ese vórtice, de ese útero cósmico de orden. Aquí vemos, por ejemplo, expresado en los celtas, el mismo toroide, en el árbol de la vida, nos están metiendo en el sincretismo que es un árbol, el árbol de la vida, que está dentro, que está afuera y que forma un toroide que se retroalimenta y que genera, opera y se diluye. Y aquí lo vemos también, por ejemplo, ahora que estamos en épocas decembrinas, para que sepan lo que simboliza su arbolito de Navidad. No nomás lo pongan por borregos, sino porque simboliza eso, que está dentro de ti, simboliza un ser humano iluminado, tal cual. No nomás con el conocimiento, sino que un iluminado que logró subir su vibración y mostrar ese cristal, que somos un cristal andante realmente, porque nuestras glándulas, nuestro sistema glandular son cristales de silicio, porque si ustedes se dan cuenta, pues el silicio conduce electricidad y por eso están las computadoras hechas con cristales de silicio también. Entonces también los árboles anteriores que cortaron antes del diluvio, tenían el árbol centro que estaba en el centro planetario, era de silicio también, y fue cortado, desgraciadamente. Y ahora nada más queda la montaña, el monte Meru, magnético, y que de cierta manera en esta vibración es un poco etérico, no lo puedes ver hasta que subes tu vibración. Y nosotros somos eso, un cristal resonante, porque también si se dan cuenta, nuestros fluidos están hechos de minerales, los minerales son cristales. ¿Por qué? Porque a través del agua, que es el fluido, que todo está formado por ese fluido mágico, tiene minerales como el agua del mar, porque es el mejor conductor de electricidad. Agua con sal, en cualquier solución de química básica, puedes prender un bombillo y se hace luz.